Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de la docuserie de Robbie Williams, que la tenéis en Netflix. Consta de solamente 3 capítulos y los capítulos duran más o menos 50 minutos. Por fin Netflix nos ha estrenado esta docuserie que yo cuando me enteré tuve muchísimas ganas de que se estrenara, porque he de reconocer que a mí Robbie Williams durante algunos años fue muy un amorcito aquí del Andy. Yo tengo que reconocer que a mí Robbie Williams a mí me gustaba, yo era fan, pero es verdad que hubo un momento en el que yo como que me empecé a, no sé si como distanciar o no sé cómo decirlo, porque claro, yo antes veía muchísimos programas de música en televisión, sobre todo veía mucho la MTV, aparecía mucho en premios, sobre todo me cobraba también muchas revistas en las que salía él y demás. Entonces claro, hubo un momento en el cual yo ya no veía tantos programas de televisión de música o ya no me compraba las revistas y demás, y es verdad que como que me fui alejando un poco de Robbie Williams, pero claro, yo estuve muy enamorado de Robbie Williams en su momento, en esa época del rock DJ y demás. Entonces claro, cuando de repente Netflix nos dicen, señoras y señores, les vamos a estrenar una docuserie, yo pensé, qué maravilla, y obviamente me apetecía mucho como descubrir todo lo que Robbie Williams tenía que contarnos, porque claro, lo que yo sabía de él era pues un poco lo que había pasado, o sea, lo que la prensa se había dicho, pues un poco las polémicas que hubo en su momento, etcétera, etcétera, pero oye, me parecía como muy interesante que obviamente él mismo nos fuera a relatar pues su vida. Y hay que decir, claro, una de las cosas que a mí más me ha impactado cuando lo he visto es que de repente lo vi como muy mayor. Digo, ostras, la imagen que yo tenía era como un Robbie Williams como un poco más joven. Y es verdad que, a ver, aquí cumplimos años todos, ¿vale? Que no me voy a meter yo ahora mismo con que Robbie Williams sea mayor, porque escúchame, peor estoy envejeciendo yo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la imagen que yo tenía del Robbie Williams era como muy jovencito, y es verdad que cuando él dice la edad que tiene, que creo que ronda ya los 50 años o algo así, me quedo a modo de ostras. Es que estamos cumpliendo muchísimos años, Andrés. Es que tú tienes ya 38 años. Claro, cuando yo veía a Robbie Williams en los 2000, etcétera, etcétera, claro, yo tenía 15 años. Y ha sido un momento de, ostras, cómo pasa el tiempo. Es verdad que yo cuando empecé a ver la docuserie yo no había visto ningún tráiler ni nada, porque yo tenía clarísimo que en cuanto se estrenara yo la iba a ver. Además iba a ser una docuserie, obviamente nos iba a hablar de su vida y demás. A mí una cosa que no me gustó cuando empecé a verla es que está en versión original subtitulada. Claro, yo no tengo ningún problema en ver cosas en versión original, con subtítulos y demás, o sea, no tengo ningún problema, pero sí es verdad que si me das la opción de verlo doblado, siempre voy a la versión, digamos, que está doblada, porque obviamente te quedas mirando mucho más todo, te centras mucho más en las imágenes que ves, no tienes que leer. Entonces no es que me moleste leer, pero si me das la opción de verlo, digamos, pues doblado, lo prefiero doblado. Y he de reconocer que muchísimo mejor, y yo creo que Netflix lo ha hecho muy bien, en dejarnos la docuserie en versión original, porque obviamente podemos escuchar claramente la voz de él, hablarnos y demás. Entonces hay que decir que yo lo que en un principio me parecía algo negativo, al final me ha resultado como algo positivo el hecho de, mira, pues dejarnos la voz de Robbie Williams, escucharlo a él todo el rato. Entonces, no sé, la verdad que mira, al final me ha gustado mucho que nos dejaran las imágenes en versión original. Otra cosa que me ha sorprendido es que, claro, cuando empezamos la docuserie vemos que lo que va a hacer Robbie Williams es básicamente estar tumbado en su cama, que esto es una cosa que me parece maravilloso, que es como va pasando los años, y es verdad que yo, la imagen que siempre tenía de Robbie Williams es que era como muy, como obviamente daba la sensación o nos venían un poco como que era muy malote, como que él iba a su bola, como las normas se las pasaba por ahí abajo. Y es verdad que sorprende mucho que de repente lo vemos a veces en calzoncillos y lo vemos en su cama, viendo las imágenes, comentando y demás. Y me ha molado porque lo veo muy él, ¿sabes? Es como que ha pasado el tiempo, y es verdad que, bueno, él nos va a hablar de muchas cosas que ahora comentaremos, pero es como que veo que la esencia esa de Robbie Williams de hago lo que quiero, como quiero, estoy aquí en mi cama, tumbado en calzoncillos, viendo las cosas en el ordenador, me ha parecido que la verdad está muy guay. Y claro, una cosa que yo no sabía era que básicamente lo que iba a pasar en la docuserie es que iban a hablar de la vida de Robbie Williams mientras él mismo iba viendo sus imágenes, nos iba comentando las cosas y demás. Entonces, es verdad que eso me ha molado mucho porque es como algo diferente, quizás, ¿no? Estamos más acostumbrados un poco a ir viendo imágenes y más los famosos sentados quizás así, pues en una silla, hablando tal y cual. Y no sé, me ha molado un poco que sea como esa cosita un poco diferente de él ahí en la cama, tranquilamente. A veces aparecía su hija. Entonces, no sé, la verdad que me ha parecido todo como muy natural y me ha molado muchísimo. Yo la docuserie, ya lo he dicho, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además, creo que está todo muy resumido. Me ha dado la sensación de que de la vida de Robbie Williams se podía haber hablado muchísimo más, podían haber sacado muchísimo más, o sea, muchísimas más imágenes. Entonces es verdad que después de ver la docuserie me ha dado esa sensación, ¿no? Esa sensación de decir, ostras, algún capítulo más hubiera molado
Pero bueno, creo que está todo muy condensado, se habla de toda la carrera de Robbie Williams, me mola mucho porque claro, yo conocía cuando Robbie Williams estaba él solo, pero claro, cuando empieza la docuserie digo, ostras, es verdad. Digo, si él estuvo en Take That, es verdad que esto es una cosa que yo ni me acordaba, porque yo de Take That, pues no me sé ninguna canción, no he sido fan de ellos. Entonces, no sé, pues me ha gustado mucho que de repente nos relate eso, ¿no? De cómo él empezó en Take That, la edad que tenía solamente 16 años, claro. La fama que de repente le viene. Es que esto, claro, muchas veces decimos, es que los niños estos de Disney Channel, que luego al final muchos acaban por malos derroteros. Claro, es que pensemos una cosa, es que son gente muy joven, en este caso, Robbie Williams con 16 años, un grupo de éxito de esas características, o sea, claro, ¿cómo vas a gestionar tú todo eso? Quiero decir, si ya a una persona adulta le costaría asumir todo eso, tú imagínate a un niño de 16 años que estamos ahí como que aquel que dice acabándonos de desarrollar y la mente está ahí como evolucionando a ser adultos y de repente te ves que estás en un grupo de éxito. Entonces, la verdad que, oye, no sé, me ha molado un poco que nos cuente cómo fue todo aquello. Y es verdad que, a ver, yo creo que durante todos los años siempre se ha rumoreado, siempre se rumoreaba, o yo, claro, es que a ver, yo tengo que retroceder mucho en el tiempo para acordarme todo lo que se decía de Robbie Williams en revistas y demás, pero sí que es verdad que la sensación que yo siempre tenía por cosas que leía o por el comportamiento que muchas veces Robbie Williams demostraba o lo que yo iba leyendo en revistas y demás, es verdad que pues yo intuía que él tenía ciertos problemas con las drogas, etcétera, etcétera, precisamente por todo lo que se iba viendo, las cosas que se decían en revistas, en internet, etcétera, etcétera. Y entonces aquí él pues nos empieza a decir que cuando él estaba en Take That, de repente pues bebía mucho, consumía muchísimas cosas. Y yo creo recordar que él dijo que al final es como que básicamente le invitaron, ¿sabes? A váyase usted, señor Robbie Williams. Y me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que había sido él el que se había ido. Pero yo es que no me acuerdo muy bien en la docuserie lo que se acaba diciendo, si fue un poco como que él también se quería ir y fue una cosa lo típico de mira, pues ya está, pues me voy. Y bueno, la verdad que le vino muy bien porque sí que es verdad que aunque luego estuvo ahí un poco perdido y demás, oye, de repente encauzó su carrera porque es verdad que el resto de compañeros de Take That, yo no sé quiénes son, yo no sé qué música han hecho luego, no sé si luego en solitario han hecho algo más, pero sí que es verdad que en este caso Robbie Williams, oye, no podemos negar que ha tenido un exitazo increíble, ha sacado muchísimos temazos, que eso es otra cosa que me ha gustado mucho porque, claro, conforme te va relatando su vida, vas viendo de repente cómo él iba haciendo los discos, pues mi primer disco, se escuchan las canciones, el segundo, tal, y es verdad que yo me he ido acordando de muchísimas de esas canciones y he de reconocer también que desde que he visto la docuserie estoy volviendo a escuchar a Robbie Williams e incluso estoy escuchando discos que yo no sabía que él había publicado, porque es verdad que lo que os he dicho, que yo sí que es verdad que en los últimos años como que le he perdido muchísimo más la pista y oye, creo que esta docuserie ha hecho como que me vuelva a reencontrar un poco con ese Robbie Williams que a mí me gustaba y oye, volviendo un poco a escuchar esas músicas y volviendo a ver esos videoclips, que yo me acuerdo el videoclip de Rock DJ, claro, en aquella época fue brutal, además, bueno, yo me acuerdo siempre que Robbie Williams siempre estaba desnudo por cualquier lado, quiero decir, yo me acuerdo de coger revistas y siempre te estaba enseñando el culo o estaba medio en bolas o no sé qué. Y claro, ese videoclip también fue brutal, ese momento que él está haciendo ese striptease y de repente él se empieza a quitar la piel, se empieza a quitar los músculos. Creo que ese videoclip fue maravilloso en el momento, bueno, y sigue siendo para mí maravilloso porque yo creo que es un videoclip muy guay, entonces no sé, la verdad que también viendo la docuserie mola que te vas reencontrando como esos momentos de Robbie Williams y yo acordándome de aquellas épocas y demás, entonces la verdad que está muy guay y sobre todo lo que os digo que también llegando más a digamos más a la actualidad, ¿sabes? Que yo había muchos discos, por ejemplo, ya que yo no me acordaba que los había sacado y demás. Y tengo que reconocer, creo que es Rookbox o algo así, que he escuchado el disco, oye, y a mí no me disgusta, por lo tanto no entiendo que a algunos fans no les guste ese disco de Robbie Williams. Lo bueno de las docuseries es que siempre, claro, acabamos descubriendo muchas cosas que pues yo no conocía, porque claro, yo me acuerdo de ver a Robbie Williams ya en solitario, como os he dicho, yo no me acordaba que venía de Take That. Y claro, yo ya lo vi, digamos, pues con el éxito. Yo no sabía que él había sacado su primer disco, que había sido un poco fracaso. Bueno, en aquella época vendió 33.000 copias, según se dice en la docuserie. Fíjate tú que hoy en día vender 33.000 copias ya es muchísimo, pero claro, en aquella época era cuando se vendían discos todavía, ¿sabes? Entonces, cuando en aquella época se vendían muchísimos discos. Y claro, a mí, o sea, yo pensaba que él sacó el primer disco y ya fue todo un éxito, y no, por lo visto, el éxito le llegó gracias a la canción de Angels, temazo brutal, o sea, es una canción preciosa, y claro, yo no sabía que su éxito había llegado precisamente por esa canción. Yo pensaba que él ya sacó el disco y ya fue un exitazo,
Y no, aquí de repente pues nos dicen eso, que no fue muy bien hasta que de repente saca Angels, ¡boom! Y lo peta. Y ahí es cuando de repente pues toda su carrera empieza a subir. Yo me he quedado flipando cuando de repente nos dice que cantó frente a 300 no sé cuántas mil personas, cuando conciertos de 70.000 personas, 80.000 personas, o sea, era como, escúchame, o sea, eso tiene que ser brutal. Yo creo que eso estaría maravilloso, experimentar lo que sería de repente subirte a un escenario con 80.000 personas, ¿sabes? Ahí abajo, de repente 80.000 personas diciendo Andy, Andy. O sea, sería brutal. Sería algo como wow. Entonces, claro, es verdad que me ha molado mucho porque te va narrando un poco pues toda su carrera, las giras que hizo. Pero yo creo que lo que más se habla en esta docuserie o lo que más sorprende al verla es que de repente, claro, el Robbie Williams actual, claro, te empieza a narrar cómo era ese Robbie Williams o lo que había detrás de ese Robbie Williams que nosotros veíamos. Claro, nosotros veíamos al artista, nosotros veíamos a, de repente, pues cómo él actuaba, las polémicas en las que estaba metido o esas cosas, pero claro, de repente estamos viendo que detrás de todo eso lo que veíamos a un chico que de repente estaba consumiendo alcohol, sustancias, que detrás de todo eso había momentos de depresión, había momentos muy fuertes. Él de repente comenta también algunos ataques de pánico que él tuvo encima de un escenario. Entonces, claro, me sorprende muchísimo que detrás de esa imagen que nosotros tenemos de Robbie Williams se escondiera todo esto, ¿no? Porque es verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo. Claro, yo pensaba que nos iba a contar su vida tranquilamente, pim pam, pim pam, pim pam. Yo imaginaba que algo de sustancias, algo de alcohol, algo de tal, pues sí que iba a aparecer. Pero fíjate tú que yo nunca hubiera imaginado que detrás de todo eso que yo veía de Robbie Williams, de pues lo que he dicho, ¿no? De las polémicas, las actuaciones, de todo eso, de todo de ese éxito, de repente estuviera un Robbie Williams tan jodido en muchísimos momentos. O sea, yo por ejemplo tampoco sabía ese odio, se supone que se comenta en la docuserie, que le tenía Reino Unido a Robbie Williams. O sea, como que básicamente él en Reino Unido como que todo lo hacía mal, como que parece que no lo quisieran. Claro, yo pensaba que él, pues eso, pues era un éxito en todos los sitios y tampoco sabía que de repente él se sentía de esa manera con Reino Unido. O sea que él tenía la impresión de que cualquier cosa que hiciera, cualquier cosa que tal, lo criticaban, lo ponían a parir, los periódicos, la televisión, incluso dicen que como que sale como una especie, como que Angel es una de las mejores canciones de los últimos años o algo así, y también se meten con eso, se meten con él, se meten absolutamente con todo. Incluso llega a decir que hay algunos periódicos como que consiguen las peores fotos de él. Entonces es verdad que, por ejemplo, todo eso yo tampoco lo conocía, obviamente al ser yo de España yo que voy a saber lo que se dice en Reino Unido. Pero sí que es verdad que yo pensaba que él en Reino Unido era súper querido. Creo que hoy en día ya es diferente, creo que hoy en día, si no recuerdo mal, creo que sí que ya es mucho más querido, o creo que él ya no tiene como esa impresión, creo recordar que lo dice en la docuserie. Pero sí que es verdad que me sorprende un poco todo lo negativo, ¿no? Que de repente empieza a ver en esta docuserie de él hablando de su vida. O sea, de repente él que nos diga que él estaba hundido, que él tenía depresión, los ataques de pánico. O sea, cuando de repente él nos empieza a contar todo esto, es verdad que para mí la imagen que yo tenía de Robbie Williams cambia muchísimo, porque dices, ostras, detrás de lo que veía yo, ¿sabes? Que era más un chico que le daba igual todo, no sé qué, no sé cuántos, coño, era un chico el cual lo estaba pasando mal. Y claro, muchas veces esto te hace pensar de que, claro, nosotros vemos pues siempre las revistas o la prensa, o vemos en televisión y nos parece que todo es maravilloso, todo es fantástico. Muchas veces pensamos que, oye, como son personas con éxito, son personas que están triunfando, son personas que lo están petando, nos da esa impresión de, oye, pues seguramente son súper felices. Entonces, claro, de repente descubrir todo esto de Robbie Williams, que parecía más un chaval el cual pues disfrutaba de lo que hacía, que le daba todo igual, etcétera, etcétera. De repente había un chico el cual incluso llega a mencionar que él, creo que lo menciona, sí, creo que en un momento menciona como que él quería dejar de vivir. Entonces, claro, es una cosa que te quedas un poco a modo de, ostras, cómo cambia la cosa, ¿no? De lo que yo tenía pensado, ¿no? Al ver todo esto, a cómo él se sentía realmente. Entonces es una cosa que me ha impactado mucho. Es verdad que obviamente vemos al Robbie Williams actual, el cual él tiene 4 hijos, está casado, es feliz, ya ha pasado esas malas etapas de su vida. Ahora habla desde un punto más de calma, ¿no? De a todo pasado, de todo, digamos, superado. Entonces, claro, tú sabes ya que todo ha salido bien, pero es verdad, de verlo a él, incluso que le dolía o le molestaba ver ciertas imágenes o ciertos momentos de su vida, porque él decía, es que ahora mismo viene lo peor, ¿no? Ahora mismo viene cuando me dio pues este ataque de pánico, ¿no? Cuando de repente mentalmente pues más destrozado estaba. Entonces, claro, es como
tú veías al Robbie Williams actual de repente reaccionar de, ostras, es que voy a ver cosas muy duras, incluso hay momentos en los cuales le dice que a su hija que se vaya porque van a aparecer cosas que no quiere que ella vea en esos momentos. Entonces, no sé, me ha sorprendido muchísimo porque creo que he descubierto un Robbie Williams muy diferente a lo que yo pensaba que él era cuando era joven. Y eso se nota también mucho desde que empieza la docuserie, porque ya cuando empieza la docuserie es verdad que ya te mencionan un poco por dónde van a ir los tiros en ese sentido, ¿no? De hablar de salud mental, pero me ha parecido como, ostras, muy sorprendente todo lo que yo he visto, porque yo creo que es contarte, o sea, contarte su historia, ¿sabes? De cómo, mira, pues esta ha sido mi historia, vosotros habéis visto esto, pero también os voy a hablar ahora de todo lo que vosotros no visteis, porque detrás de todo eso, ¿sabes? Era un chico muy joven que pasó por muchísimas cosas. Entonces, es verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo y por eso yo creo que es que la docuserie es un 10. O sea, a mí esta docuserie me ha flipado muchísimo. Yo creo que me he vuelto a hacer fan de Robbie Williams. Muchas gracias a la motito que acaba de sonar. Porque ahora mismo es verdad que tú ya ves actuaciones, ya ves cosas y ves todo lo que hay detrás, incluso a la hora de componer los discos, ya sabes qué hay detrás de cada disco, cómo él se sentía, cómo lo compuso, por qué quiso hacer esto, por qué quiso hacer lo otro. Así que no sé, me parece que es una docuserie perfecta para conocer muchísimo más a Robbie Williams, para conocer muchas cosas que él vivió en su momento y quizás, oye, pues yo, por ejemplo, no sabía que había actuado, creo que era frente a 300 no sé cuántas mil personas, estas giras larguísimas que se hizo, pues a todo lo que fue adicto, todo lo que él pasó. Tampoco sabía, que es una cosa que yo me ha sorprendido muchísimo, que Robbie Williams estuvo con Gary Halliwell. O sea, escúchame, yo esto no lo sabía, yo esto no me había enterado. O bueno, puede ser que en su momento yo me enterara, pero claro, como hace tantísimos años. Pero a mí me ha sorprendido muchísimo que él de repente estuviera con Gary Halliwell y por lo visto, oye, la cosa iba muy bien. Aunque creo que se llega a mencionar que él es como que rompe con Gary, porque creo que algún periodista le dijo como que Gary Halliwell era la que estaba llamando a la prensa, porque es verdad que ellos como que eran felices hasta que de repente todo salta a la luz. Obviamente Robbie Williams, Gary Halliwell, esa época que los dos lo están petando y por lo visto eso pues le siguieron muchísimo y bueno, pues básicamente por todo lo de la prensa, etcétera, 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 pues acabaron rompiendo. Pero yo hubiera sido maravilloso que se hubieran casado de repente Gary Halliwell y Robbie Williams. Eso hubiera sido una fantasía. Pero fíjate tú que aquí el Andy no sabía que ellos dos habían estado juntos. Y me mola muchísimo porque continuamente hay imágenes de ellos, de cuando se fueron de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces me mola mucho que de repente vemos también escenas o imágenes de Robbie Williams vistas por televisión, por la prensa, etcétera, etcétera. Pero luego hay muchísimas imágenes de Robbie Williams grabadas pues de su entorno, en giras, componiendo, etcétera, etcétera. Entonces mola mucho porque vemos como esa otra parte, ¿no? Vale, vemos imágenes de cuando él lo está petando, de las televisiones y demás, pero también vamos a ver imágenes de él, cómo él compone, cómo él todo. Entonces, no sé, la verdad que me ha molado un poco toda esta mezcla, ¿sabes? De imágenes de televisión, imágenes, digamos, íntimas de él, ¿no? De grabadas con él y demás. De repente en la actualidad, entonces no sé, la verdad que la docuserie está hecha de una manera tan guay que no sé, a mí me atrapó muchísimo, oye, se me hizo súper llevadera, o sea, es que además se me hizo súper cortita, como os he dicho, a mí me falta como más información, yo quiero saber como mucho más de Robbie Williams, que me cuente muchas más polémicas, muchas más cosas que sucedieron, porque seguramente aquí se han quedado muchas cosas pendientes, así que señoras y señores, yo les recomiendo muchísimo que ustedes se vayan ahora mismo a Netflix, vean la docuserie, ustedes no se frenen porque sea en versión original, porque mola muchísimo más, porque lo escuchas a él continuamente hablando y mola mucho. Creo que eso hace también que la docuserie sea como mucho más cercana y más Robbie Williams. Así que, señoras y señores, desde aquí el Andy les anima a que vayan a ver la docuserie y obviamente luego ustedes vengan aquí y me digan aquí abajo en los comentarios qué les ha parecido. Obviamente en la docuserie os van a contar muchísimas más cosas, como por ejemplo un amigo suyo, Gary Chambers, el cual componía con él, pero después de 5 discos acabaron rompiendo. Te hablan también, aquí creo que tuvo también como una relación con una de las componentes de All Saints, que no me acordaba yo de este grupo, un grupo también de hace muchísimos años. Te va comentando como muchos momentos de su vida, cuando él empezó a tener depresión, pues cómo compuso muchos discos. Entonces es como que aquí te va a narrar como muchísimas cosas de su vida, entonces merece muchísimo la pena. Y yo, como digo, yo me he vuelto a reencontrar con Robbie Williams, me he hecho muy fan de él, me estoy escuchando absolutamente todos los discos de él, estoy descubriendo canciones que yo no conocía. Así que, señoras y señores, yo necesito que aquí abajo en los comentarios, como he dicho, hablemos de si a ustedes les ha gustado la docuserie, pero también si ustedes eran fans de Robbie Williams, ¿qué recuerdan ustedes del Robbie Williams de aquella época? Si tenían el recuerdo que yo tenía de él, porque claro, yo me acuerdo de
continuamente. Todavía es una revista y era Robbie Williams enseñando el culo era aquí. Era Robbie Williams enseñando el culo allá. Además, yo me compré, me acuerdo yo que tenía los discos, que yo no los tengo ahora, pero en su momento tuve los discos de él. Y me acuerdo yo que era como una escena como que él estaba en uno de sus discos, un libreto, y era como continuamente medio en bolas. O sea, como estaba como si estuviera en un ¿cómo se dice esto? En un vestuario, con el champán, con no sé qué. Me tengo en la mente ahora mismo esa foto. Entonces, claro, yo siempre la imagen que había tenido era Robbie Williams, un chico joven, rebelde, siempre medio en bolas. Entonces era como, tenía un poco como esa imagen de él. Oye, y la verdad que en mí ha cambiado mucho, como he dicho, la imagen que tengo de él. Y eso es lo que quiero también saber de vosotros. Si vosotros tenéis esa imagen de Robbie Williams o qué imagen tenéis vosotros de Robbie Williams y qué imagen tenéis ahora después de haber visto la docuserie. Si habéis cambiado de opinión de él, si no, si habéis seguido su carrera. Pues yo necesito que ustedes me digan absolutamente todo. Es verdad que mola muchísimo ver ese recorrido y mola muchísimo ver en el punto en el que está. Porque es verdad que yo me doy cuenta que mucha gente que ha hecho docuseries sobre su vida, gente muy famosa, gente de mucho dinero y que han tenido muchísimo éxito. Yo es verdad que ahora mismo Robbie Williams no sé el nivel de éxito que está teniendo, quiero decir, por lo que os digo, que ahora mismo no sé si suena muchísimo en las radios, no sé si ahora mismo está vendiendo muchísimos millones de discos porque estaba muy alejado de él. Pero es verdad que muchísima gente que ha pasado por épocas de muchísima fama, ahora mismo quizás no tienen tanta fama o quizás ahora mismo están en un punto mucho más tranquilo y están muchísimo mejor que cuando estaban en el pico más alto de, ¿sabes?, de fama. Es como que luego me doy cuenta que muchos cuando pasan los años y más tranquilos están y quizás ya no lo petan tanto en ventas o quizás no lo peta tanto como antes, están mucho más tranquilos, más estables, mentalmente mucho mejor que cuando de repente estaban viviendo el éxito. O sea, esto es una cosa que me sorprende muchísimo porque claramente a Robbie Williams también le ha pasado. Así que bueno, pues eso, señoras y señores, que yo me callo, que ya saben que ustedes que yo me enrollo muchísimo. Lo que he dicho, aquí abajo hablamos de todo lo que ustedes quieran de Robbie Williams. Y si ustedes han llegado hasta este punto del vídeo, lo que siempre digo, pueden hacer dos cositas, que aquí hay botones para eso. Pueden darle al me gusta si les ha gustado el vídeo o pueden darle al no me gusta si no les ha gustado el vídeo, que ya saben que ustedes aquí pueden hacer lo que quieran. Yo prefiero que le den al me gusta, pero ustedes pueden hacer lo que quieran. También podéis suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión que cada vez estén más personitas ahí detrás hablando de docuseries, de series, de muchísimas cosas que aquí vengo a hablar. Así que ustedes suscríbanse y estén atentos, que yo vengo aquí a hablar de muchísimas cosas y así lo podemos hablar por aquí abajo. O también podemos hablar en privado por Instagram, que por allí pues suelo colgar muchas cosas de mi vida, de series, de Funkos, de todo, de mis gatos. Así que nada, nos vemos por allí por Instagram. Ya que el Andy se calla ya, hasta mañana con otro vídeo. Adiós.